Bueno, me llamo David. Muchas gracias al Vegan Fest por contar conmigo para esta ponencia. Gracias a las personas que habéis venido. La verdad es que estoy un poco nervioso. Nunca había estado en un espacio tan imponente. Pero bueno, espero que esta charla, que a lo mejor hay algunas personas que no entienden, una charla sobre el contexto de las drogas, la problematización de las drogas a nivel social, pues cómo entran en un evento de veganismo, pues espero que todas las dudas en general se queden aclaradas al final de la charla. Igualmente, al final intentaré dejar un espacio para que si surgen preguntas o lo que sea, pues puedan ser aclaradas. Y para aclararos un poco más o menos de dónde vengo, cuál es mi posición con respecto a este tema. Yo pertenezco a un movimiento que se llama Straight Edge, que contextualizaré más al final de la charla, pero básicamente yo me formé pues, hace unos 5 años en este tema con un colectivo político que surgió en Madrid y que empezamos a hacer unas determinadas difusiones de estos conceptos, y pues ha tenido una historia un tanto truculenta que pues también intentaré andar un poco más en ella más adelante. Y intentaré tocar también muchos temas. No tengo diapositivas, por lo tanto lo siento, no es tan gráfica la charla, pero voy a intentar tocar como varios bloques, que cada uno pues, daría como para una charla completa, así que intentaré dejarlo lo más claros posibles, pero estarán bastante resumidos. Y lo primero que todo es como un primer punto de por qué es necesario analizar las problemáticas sociales que acarrean las drogas, luego intentando de alguna manera dejar conceptualizado lo que es lo que entendemos como droga, para más o menos partir de unos términos comunes. Las drogas en cuanto a su historia colonizadora, en cuanto a su historia como elemento de represión política, un poco también cómo afectan la realidad de las drogas a lo que voy a definir como las dos caras del capitalismo, de alguna manera como un capitalismo institucional legal y por otro lado como ese lado de mafias ilegal. Y luego un quinto bloque que he definido como problemas del primer mundo, que básicamente es cómo nos afecta aquí en sociedades occidentales el uso, el consumo de las drogas, luego pues, la distribución y la producción pues, acarrea en otros lados, ¿no? Entonces cómo afecta aquí. Y ya para terminar, pues más contextualizando en el movimiento Straight Edge, para que quede un poco conceptualizado, pues ahondaré mínimamente en la historia, tampoco así súper profundo, y por otro lado ya al final es la historia de mi colectivo, de cómo se conforma, la historia que vamos teniendo y también como el desenlace, ¿no? Que es el golpe represivo que sufrimos al final y que ha quedado después de ello. Pues empezando por el primer punto, desde la crítica de Straight Edge, pero también en general desde muchas posturas políticas, hay personas que vemos la necesidad de plantear una crítica hacia las drogas porque muchas veces son vistas desde una perspectiva en la que las drogas parece que están ahí, que no tienen una historia detrás, que no, o sea, son como un producto más, ¿no? Algo que podemos consumir y que no acarrea ni unas repercusiones, al igual que, por ejemplo, muchas personas pueden no ver unas repercusiones a la hora de por ejemplo, consumir animales, pues, o consumir pues, productos contaminantes. Las drogas son otro producto más que puede como sacársele todo un análisis, ¿no? Detrás. Al final también muchas de las críticas que se hacen desde el primer mundo y los análisis que hace hacia las drogas siempre están enfocados desde un punto de vista individual, casi siempre enfocados desde la salud, desde cómo afecta al individuo y desde una perspectiva un poco moralista de pues, deja de consumir porque así mejorará tu vida y pues no sé, como todo planteado desde el beneficio individual, ¿no? Y no desde un punto de vista de problemáticas sociales. Y sobre todo como yo creo que es el punto fuerte del por qué necesitamos tener una conciencia social acerca de las drogas es pues, principalmente por cómo afecta a nivel global, ¿no? el resto del mundo, sobre todo visibilizar toda la explotación y todo el sufrimiento que conllevan tanto la producción como la distribución, tanto como el consumo de drogas, ¿no? Como, no solamente desde una perspectiva de cómo afecta a los usuarios, sino
como toda la cadena y todo lo que conlleva. Sobre todo, también he querido incluir el punto de conceptualizar las drogas porque en general es un término un tanto polémico. Si nos vamos a, por ejemplo, un diccionario, la concepción que se puede dar de drogas es como cualquier tipo de sustancia que nos acarrea como un cambio en estas percepciones, ¿no? Cualquier tipo de sustancia que nos altera. Es un significado un tanto ambiguo que deja un poco en el aire, pues entrar en muchísimas cosas, puede entrar pues desde la heroína hasta el azúcar, no se hace una distinción, no sé, como que no, yo qué sé. Hay muchas personas que sí intentan hacer como una perspectiva holística de todo esto, ¿no? Y conectarlas todas, pero como hay ciertas personas y ciertos discursos que intentamos hacer como una diferenciación, sobre todo en cuanto a las repercusiones que tienen cada uno. Y sobre todo quería aclarar que las drogas, entendidas como tal, y su manera de socializarlas, es un término, es una manera de entenderla que está generada en Occidente. No, o sea, no se da históricamente el mismo significado, sino que es un significado que junto a la globalización y a la colonización se expande, ¿no? Como la entendemos, o como la entiende Occidente más bien. Un ejemplo muy claro de cómo no se entienden las drogas de una manera, o sea, para entender las drogas de una misma manera, están, por ejemplo, los ejemplos más conocidos del conocido turismo de drogas, por ejemplo, plantas como la ayahuasca, como el peyote, que son usadas en muchas culturas indígenas o sea, con fines rituales, y que realmente no tienen un uso de ocio y consumo como la mayoría de drogas en Occidente, que son básicamente un fin lúdico, es visto desde una perspectiva individual de tú quieres una diversión, tú quieres unos beneficios, entre comillas, individuales y las consumes como por esa diversión, ¿no? Las drogas, o sea, a ver, estos productos en otras culturas, en culturas indígenas sobre todo, como que siempre tienen un significado pues muy ligado a lo espiritual, siempre desde un entendimiento colectivo y no desde una perspectiva como yo lo consumo porque me quiero hacer un viaje y fliparlo, sino es como yo por mi espiritualidad, por mis creencias, pues hago uso de esta planta, de esta específica manera, para de alguna manera conectar con mis creencias. Vamos, no quiero andar mucho en este tema, pero vamos, o sea, como sobre todo el momento en el que llega a hacerse una problemática de este tema, o sea, concretamente, por ejemplo, con estas plantas, como con la ayahuasca y el peyote, es cuando llegan investigadores occidentales que justamente ven un claro beneficio en toda esta investigación, ven que pueden hacer una especie de rutas turísticas en las que llevar a gente occidental y como a conocer el exotismo de estas tierras, de estas prácticas tan raras de meterse estas plantas y bueno, hacerse viajes de la hostia, ¿no? Entonces, empieza a ver todo lo que, o sea, para mí, dentro de este tema, o sea, como que sí que lo enmarco dentro de las grandes apropiaciones culturales históricas, ¿no? Como totalmente descontextualizar una práctica y llevarla a otros conceptos, a otras prácticas y sobre todo para el consumo occidental, ¿no? Como incluso esos mismos chamanes, esas mismas plantas se terminan llevando a Occidente para darles un uso de ocio, ¿no? Al final otorgándole este significado de droga, de ocio y consumo. Por otro lado, o sea, más allá de este significado de la cultura del consumo en la que estamos, que al final esta cultura lo que lleva a decir es que todo es un producto que puede ser consumido, que no tiene unas repercusiones y que las repercusiones más bien las definimos a nivel individual. O sea, es la cultura en la que vivimos y al final como que es necesario, ¿no? Hacerle una crítica más allá de simplemente cada quien decide cuáles son los límites de ese consumo. O sea, ver los problemas sociales. Pasando al siguiente bloque. Lo siento si a lo mejor me dejo algún tema y luego lo retomo, pero son demasiadas cosas.
pasando al siguiente bloque del cómo estas drogas en general han tenido un uso colonial, un uso de represión social, como justamente este concepto de uso de las drogas a nivel de ocio y consumo, de uso individual de las drogas, como que desde los gobiernos occidentales, desde los organismos tanto militares como policiales también, han visto un claro interés en esto, sobre todo porque han analizado muy a su favor el cómo afectan en las comunidades y cómo terminan generando unas problemáticas sociales que terminan desestabilizando a sus comunidades, generando pues en la mayoría de casos violencia, generando pues, más pobreza, o sea, vamos, una serie de problemáticas que sin esta concepción de las drogas realmente no la hay. Quería dejar algunos ejemplos. Así, el primero que encuentro, por lo menos dentro de lo que es mi discurso personal, siempre hablo de la colonización en América y cómo, sobre todo, el Imperio Británico, que es como el primer caso histórico en el que empieza a hacerse esto a gran escala y en distintos contextos, empieza a hacer uso del alcohol como herramienta de desmovilización y de desorganización de la resistencia indígena. En muchos momentos se ve sobrepasada militarmente, no pueden acceder a los territorios porque los indígenas lo controlan bien, conocen esos territorios, se saben mover y terminan masacrando al ejército británico. Entonces, introduciendo el alcohol dentro de estas, o sea, comercializándolo con ellos, haciendo bares para que vayan los indígenas, al final esto se termina proliferando y muchas comunidades de estas terminan también generando como un caos interno que les viene muy bien al Imperio Británico para adentrarse y tomar el poder mucho más fácilmente, ¿no? Es como uno de los casos así más determinantes y que también ha sido usado de la misma manera también en otros contextos por otros imperios. También por parte del mismo Imperio Británico, por ejemplo, en China, en este caso, alrededor de 1800 estaban intentando varios imperios, pero sobre todo el británico, establecer redes comerciales con China, y China no veía que realmente pudiera beneficiarle en establecer esos intercambios económicos. En cambio, o sea, porque China era una potencia en ese momento que se concebía como que tenía muchos productos de gran interés a nivel mercantil y se niega. Entonces, el Imperio Británico lo que hace es sutilmente, durante varios años, va introduciendo en las comunidades chinas, en los barrios, sobre todo en barrios muy, muy obreros, el opio. Y va haciendo mucho, o sea, va proliferando su uso hasta el punto en el que es muy común ver que dentro de familias obreras chinas, 2/3 de los ingresos que tienen estas familias obreras terminan siendo gastados en fumaderos de opio, generando grandes estallidos de violencia dentro de los barrios, una gran desestabilización, y que al final termina conllevando en 1839, lo que se denomina como la guerra del opio. O sea, China se da cuenta realmente del momento en el que está llegando todo esto y ya se da un enfrentamiento directo, ¿no? Vale, también ya más entrados en el siglo XX, hay como todo este estallido de drogas sintéticas, de drogas como que ya sean de manufactura humana. Pues, por ejemplo, podemos hablar del crack, de la heroína, de la coca, como siendo estas mucho más poderosas también a nivel social, y sus repercusiones que tienen, pues son muchas veces usadas por los gobiernos para desestabilizar núcleos sociales que se mueven por protestas, o núcleos revolucionarios, sobre todo núcleos obreros. Y, por ejemplo, uno de los casos muy claros es la introducción de la heroína,
tanto, por ejemplo, en el caso en Estados Unidos, en las poblaciones negras y especialmente dentro de los núcleos del Partido de las Partidas Negras. Y como estas, por ejemplo, después de unos años de cómo ven que muchos de sus militantes empiezan a dejar de militar o empiezan a morir o empiezan a robar por estar enganchados a la heroína, hacen un posicionamiento político en el que empiezan a tirarla por las cañerías, empiezan a decir que un militante no puede tener esa... O sea, como se genera una conciencia social al ver las repercusiones, sobre todo al darse cuenta de que es un proceso deliberado el que se esté introduciendo drogas para desmovilizar al movimiento. Aquí pasa, por ejemplo, en los años 80, si no me equivoco, fuertemente en núcleos obreros de todo el Estado, pero fuertemente en Euskal Herria. También con la heroína, en este caso, pues, o sea, hay muchos libros documentales en Internet que están de muy fácil alcance que pues visibilizan toda esta problemática, ¿no? Como en barrios obreros mueren gran parte de los jóvenes, prácticamente toda la organización política se ve afectada por esto, se reduce en gran cantidad y al final, o sea, se ven procesos, por ejemplo, de cómo la policía detiene a gente por tener drogas que ellos mismos luego al recuperarla se la vuelven a dar a los camellos para que la vuelvan a distribuir. O sea, al final tienes como un beneficio doble para el Estado, ¿no? Porque por un lado es el empobrecimiento de la población y por otro lado el que esa población es enganchada a estas sustancias. También podemos ver un ejemplo muy claro en el movimiento en Irlanda, en el partido del IRA, y la respuesta, por ejemplo, de lo que luego será el Republican Action Against Drugs, que es RAD con doble A. O sea, se hace también lo mismo dentro o sea, de una organización política muy fuerte pues, que pone bastante en jaque al Estado irlandés. O sea, hay una respuesta también política a esto. En este caso, o sea, esta gente, el Republican Action Against Drugs, es una organización que se basa básicamente en erradicar la distribución de drogas, llegando incluso a darle caza a narcotraficantes y a camellos, que en ese caso es como mucho más hacia los camellos que estaban produciendo, que al final eran gente de clase obrera también, vamos, pero se tiene un posicionamiento bastante claro de que las drogas eran un enemigo para sus ideas, su movimiento. Y bueno, no explayarme mucho más en este tema que pues, tiene muchos vértices y pues, podríamos seguir, como digo, en cada bloque una hora o más. También quería incidir en el bloque que antes había hablado sobre como las dos caras del capitalismo, ¿no? Podemos como hacer claramente las distinciones, ¿no? Que ya se hacen entre las drogas legales e ilegales y como, pues por ejemplo, desde el Estado te dicen, no, pues no consumas esta droga, pero por otro lado te facilitamos unas, ¿no? O sea, como que siempre ha habido una doble moral en este sentido, porque realmente al Estado lo que no le importa realmente el beneficio de su población, o sea, el beneficio de salud, porque en muchos momentos incluso llegan a ilegalizar el alcohol. Lo único que de alguna manera ven beneficioso a nivel económico sí que tener alguno de estos frentes cubiertos, ya que son una de las grandísimas fuentes de ingresos a nivel de impuestos, o sea, porque tienen un nivel de beneficio muy, muy alto. O sea, como que ahí, por ejemplo, podríamos entrar dentro de las drogas legales, como dentro de las problemáticas de explotación de la tierra, o sea, deforestación, por ejemplo, experimentación animal, en gran parte a nivel de las industrias del tabaco. Vamos, cómo empresas de alcohol, por ejemplo, terminan también siendo financieras de movimientos paramilitares, o sea, por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, directamente con la cultura conservadora de aquí a España, uno de los ejemplos que más claros y que menos se comenta es como, por ejemplo, Mau es de los principales inversores dentro de los eventos de tauromaquia, por ejemplo. No sé, como que no se tiene muchas veces en cuenta todo lo que repercute en las drogas legales, pero también como que tienen su análisis, ¿no? Pero ya yendo más allá y yéndonos dentro del comercio ilegal, hay muchas personas como que dentro de una crítica a lo que puede ser el Estado, como que no llega, o sea,
como que por el proceso inverso dicen que pues, no están beneficiando al Estado, pues a lo mejor consumiendo marihuana, pillándoselo al camello de barrio o pillando heroína o lo que sea, pero al final están, o sea, como que es un gran error desde mi análisis, desde el análisis de la crítica a las drogas, básicamente porque el tráfico ilegal, el capitalismo ilegal de alguna manera es, o sea, muchas personas lo vemos como de alguna manera como la cara más pura del capitalismo, incluso porque es un capitalismo que no responde a unas instituciones, es un mercado totalmente liberado de dar unas responsabilidades y que al final las repercusiones terminan llegando sobre la gente más obrera, sobre la gente que tiene que dar la cara, que pasar la droga por sí mismo, producir las drogas por sí mismo, pero al final no son las personas que terminan llevándoles a los beneficios los que están ahí a pie de calle, ¿no? Son la gente que al final te han pillado por la calle y te han dicho, oye, necesitas una salvación para tu vida, pues ponte a trabajar conmigo, ganas el triple y bueno, pues te pilla la policía a los 3 meses y terminas 10 años en la cárcel. Pues eso, al final o sea, hay una clara diferencia de clases dentro de lo que es el capitalismo ilegal. Una clara también problemática, una clara violencia hacia la gente que termina siendo afectada, ya no solamente pues, en este caso de la producción, también en la distribución. O sea, es gente que suele ir de los países productores sin saber muy bien cómo, incluso a veces siendo engañada, son los que terminan pasando la droga. O sea, muchas personas, por ejemplo, que saltan la valla de Melilla, son gente que pues, tiene dentro de su cuerpo incluso fardos de hachís, no sé, vamos, en general, al final termina afectando sobre la gente base, o sea, de base, la gente obrera, pues toda la repercusión de lo que es el capitalismo ilegal. O sea, por eso no, o sea, como que desde la crítica de las drogas no, hay muchas personas que no queremos hacer una distinción entre qué es peor, pues consumir de las drogas del Estado o del narcotráfico. Al final todas tienen que ser problematizadas y pensamos que, por lo menos desde un punto de vista de crítica social, deben ser tenidas todas en cuenta por igual. O sea, podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Como también o sea, no solamente también el paramilitarismo, sino también la crítica, o sea, la crisis de los desplazados en muchos de los países de Latinoamérica, como tanto por parte de narcotraficantes directos que hacen su comercio, como por ejemplo de movimientos paramilitares que defienden a los narcotraficantes y que pues simplemente echan a la gente de sus casas, de sus terrenos, muchas veces asesinándola, por tener como sitios estratégicos en los que poder producir las drogas, porque necesitan deforestar una zona para poder plantar lo que sea. No sé, también, vamos, dentro de lo que es el consumo, la producción, pues podríamos dar infinidad de ejemplos. Sí que antes de pasar de bloque me gustaría dejar un aspecto claro, y es que no se suele comentar mucho, pero en gran cantidad de cárceles del mundo hay una media de un 70% de la población de las cárceles que está dentro de la cárcel por motivos de drogas o por que las drogas han estado de por medio en algún punto, y eso también es como algo muy aclaratorio, ¿no? De, wow, hasta qué punto realmente afecta directamente, o sea, a nivel de o sea, las cárceles al final están ahí para quitar, o sea, desde la visión del Estado, de quitarse gente indeseable de la vista, y como muchas de esas personas al final terminan bajo la excusa de haber estado tocando algún tema de distribución, de producción de drogas o algo así. Y que obviamente pues, es la gente obrera, o sea, la gente que no realmente ha estado ganándose el gran beneficio de todo esto. Bueno, y ya intentando resumir lo máximo para que nos quede tiempo también para al final poder hacer la ronda de preguntas. Paso ya al último bloque antes de hablar un poco del straight edge, y es como esto de que hablaba al principio, de los problemas del primer mundo. Sobre todo como que hay muchos aspectos que no se tienen en cuenta. O sea, por ejemplo, aquí en España hay como una problemática que muchas personas vemos como muy clara, ¿no? Que es que España en gran parte es conocida internacionalmente como el referente de la fiesta, del desfase, del venir y ponerte hasta las cejas y
vamos, en Europa, en Estados Unidos es como una fama bastante clara. Eso también ha repercutido a nivel cultural y a nivel social bastante fuerte, porque no solamente hace que lo que ya es normal, que es que las drogas pues ya de por sí tengan de por medio un alto índice de presión social para incidir a que la gente lo consuma, sino que esta presión social cada vez llega más pronto. Y porque, o sea, desde el punto de vista social, el consumir cualquier tipo de droga, como que, por lo menos aquí en España, muchos más que en otros países, no digo cualquier tipo de droga, pero sí que, por ejemplo, muchas más de las que yo he podido ver en otros países, como que no es tan mal vista. O sea, yo, por ejemplo, vengo de Colombia y allí es muy raro ver, por ejemplo, que alguien fume marihuana en la calle y sea bien visto. O sea, ya es como, wow, esta persona es como un desechable, es un drogadicto y hay que tener cuidado, hay que ayudarle, ¿no? Y aquí es como, bueno, es lo normal, ¿no? O sea, es como... hay ciertas cosas que terminan calando en la cultura por justamente esta naturalización y esta como banalización de la cultura, de la fiesta generalizada. Aquí en España también vemos un problema que toca muy al día a día de hoy, y es que las drogas también son un gran motivante para que se lleve a cabo la gentrificación en la gran parte de barrios, porque al final una de las estrategias para gentrificar, que esto es un término que viene a decir que se echa a la población local, que lleva a lo mejor pues, varias generaciones ahí, o desde la despoblación de los campos a las ciudades, pues han llegado ahí familias obreras, pues como que empieza a ampliarse el núcleo de turisteo, como se intenta hacer como zonas como más aptas para el comercio, para el consumo, y se toma barrios obreros intentando desplazar a la población para que entre población nueva, población pues, de clase media o estudiantil o turista que pueda de alguna manera generar más beneficios. Es una estrategia al final mercantil también del Estado. Y las drogas influyen mucho en esto también porque una de las estrategias, como decía, es el hacer parecer que el barrio es inseguro. Entonces, para eso, introduciendo las drogas, como empujando de alguna manera a los camellos para que entren en esas zonas, también haciendo que, como prolifere la imagen de barrio violento, para intentar como tener más presencia policial, la gente se empieza a asustar, empiezan a subir los alquileres para la gente local, bajarlos para la gente... Bueno, es un proceso bastante heavy que está pasando muy fuertemente aquí en España y es uno de las problemáticas que se está encontrando la gente de a pie, ¿no? El que les están echando de sus espacios. Tengo que leer muchos de los puntos, perdón. Bueno, sí. Antes de pasar pues, al siguiente bloque, también quería comentar que es importante también dentro de los propios movimientos sociales hacer una crítica bastante fuerte a lo que quería definir como drogocentrismo, el no poder concebir, el organizar pues, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de acción, de cualquier tipo sin que estén de alguna manera el consumo, la venta, de alguna manera las drogas de por medio. Es algo que cuesta mucho siempre que se intenta proponer en muchos espacios proponer eventos en los que no se comercialice con alcohol, que se permita tener un espacio libre de drogas, en la mayoría, por lo menos dentro de mi experiencia de movimientos sociales que se propone, hay muchos que pues, te encuentras con pegas, y es que no se generan los suficientes beneficios, es que se va a tener muchos problemas, va a haber gente que le va a criticar, o sea, como dentro de todos los puntos en los que hay que entrar en conciencia, también como dentro de los movimientos sociales, como caer, o sea, un poco también intentar superar esa comodidad que genera pues que no se toque nada de como ha sido hasta ahora, y pues un poco más allá. Y vamos, después de esta larga introducción de tantos bloques, pues como ya para dejar más claro lo que comentaba en un principio, desde qué punto parto, sobre todo, y como que no es una crítica individual que hacemos un grupo de personas aislados, sino que yo sí que me enmarco dentro de un movimiento, que es el Straight Edge, como lo he dicho antes,
Es un movimiento que no voy a extenderme mucho en su historia, pero sí que es un poco para contextualizar. Viene de Estados Unidos, un poco de la escena musical del hardcore punk de los 80. Se genera básicamente desde la crítica de un grupo hacia la propia escena punk, que pues veía como muy destructiva, muy centrada en el pues no hay futuro, pues lo tanto vamos a pasárnoslo bien, vamos a desfasar y a morir jóvenes y vivir rápido. Pues no les parecía, o sea, desde una necesidad de generar pues una música rebelde que permitiera como de alguna manera explayar esa crítica social que necesitaban, no necesitaban, o por lo menos quisieron expresar por una de sus canciones el que no hace falta es como estar dentro de la cultura de las drogas para ser rebelde, o sea, como que puedes tener una vida sana y aún así tener una crítica social potente. Y esta canción justamente se llamó Straight Edge, que básicamente lo que venía a decir es como camino recto, como pues, puedo ser consciente de mis pasos y seguir siendo rebelde. Y esta canción, este grupo, la influencia de estos mensajes empezó a calar bastante dentro de la escena musical. Hay muchos grupos que se sintieron identificados y pues empezó a proliferar. Hay muchas personas que incluso ya, o sea, muchos grupos que empezaron a definirse a sí mismos como straight edge y de la nada, o sea, o del puro mensaje de quiero como hacer una declaración de principios, se empezó a conformar un movimiento, ¿no? Y una conciencia general que en principio sí que va mucho desde cómo nos afecta a nosotros el consumo a nivel pues, individual, a nivel de colectivo, de pues estas drogas usadas como catalizador social, ¿no? De no poder concebir la socialización más allá de las drogas. Pero sí que alrededor, por ejemplo, de los 90, dentro del movimiento Straight Edge sí empiezan a haber más introducciones de lo que podríamos hablar como políticas radicales, como pues el veganismo, el anarquismo, en menor medida, pero también en alguna el comunismo. Empiezan a tener influencia en alguno de los grupos, empiezan a haber incluso como nexos, personas que empiezan a hablar de straight edge político, empiezan a hablar de vegan straight edge, viendo como nexos dentro de estos discursos y no haciéndolo parte de un mismo movimiento, sino como que así se va conformando un poco la imagen que se crea hoy en día del straight edge, ¿no? Que al final tiene unos límites bastante difusos en los que se pueden marcar muchas personas, pero sí que tiene como esa base, ¿no? de no consumir drogas, ya no solo porque eres unos años straight edge y durante esos años no consumes. De alguna manera, como que lo que te da un poco fuerza dentro de este movimiento es que se establece a través de una promesa, o sea, que queda a lo mejor un poco sectario, o sea, a nivel de cara para afuera, pero es algo bastante empoderante a nivel de como prometerte a ti mismo que no vuelves a recaer en el consumo, ¿no? Porque desde el movimiento este se ve como una manera de establecerlo como un principio que pretende ser de por vida, sobre todo como por dejar claro a nivel personal. Pues eso, esto empieza a proliferar, llega hasta nuestros días y pues nos llega, en este caso, a un grupo de chavales en Madrid que yo en principio bebía, fumaba y muchas personas con las que me movía políticamente en entornos anarquistas pues también, pero justamente llegué a coincidir con un par de personas con las que no, que me empezaron a hablar pues esto de straight edge, de veganismo, empezamos a debatir un poco, empecé a encontrar coherencia en estos discursos y pues me convenció, me gustó mucho y terminé considerándome straight edge y pues dejando las drogas, luego después de un año el consumo de animales y empezamos a ver la necesidad de constituir algo, no sabíamos muy bien el qué, pero que nos permitiera llevar de cara para afuera este discurso, ¿no? Estas problemáticas y poder difundir esta idea. Entonces se nos ocurrió la idea de generar un colectivo y se iba a llamar Straight Edge Madrid. Al principio pues éramos 3-4 colegas bastante pringadetes que no teníamos mucha idea, nos empezábamos a informar de muchas cosas al principio y a nuestras charlas, que al principio hacíamos principalmente charlas, pues iban nuestros amigos
iban 4 personas, 5, en el momento en el que ya era la gloria, iban 10 personas, no sé. Y pues eso, al principio empezamos muy por abajo, muy haciendo como la definición de un poco de nuestras ideas, hablando no solamente de drogas, sino también de animales, hablando de críticas al Estado, otras posibilidades de organizaciones sociales. Empezamos a hacer comedores, tanto para generar beneficios para algunas iniciativas que nos parecían muy afines, como santuarios de animales, como asociaciones por los refugiados, y también algún comedor en la calle, sí, mismamente, como por generar ahí con algún colectivo de barrio, pues como, no sé, de alguna manera hay espacios en los que se establezcan vínculos con la gente. Y cuando empezamos ya a llegar como sobre el año, ya habíamos visto como había muchas personas que se habían terminado acercando a nosotras, queriendo, o sea, hablando de que, wow, que le había sorprendido el discurso, que le había interesado mucho, gente que se había planteado el Stray Edge, que ya incluso, pues, gracias a esto, pues, lo había conocido, y muchas personas, pues, acercándose, diciendo, ay, pues, quiero pertenecer, y pues eso, empezamos poco a poco, sin haberlo planeado, a crecer, hubo gente que se fue antes, se fue después, no sé, va y viene la gente, pero terminamos siendo bastante más de las que empezamos al principio. Y con esta fuerza que fuimos sumando, pues empezamos a hacer uno de nuestros principales objetivos, que era hacer conciertos, que era, o sea, de alguna manera, como colaborar con la escena musical y traer grupos tanto de dentro como de fuera, y también como introducir estas críticas sociales a lo musical, ¿no? Y fue un momento muy bonito. También empezamos a contactar con, pues, gente de distintas escenas que ya estaban en Madrid. Fue como uno de los momentos de exponentes, ¿no? De decir, wow, está realmente calando, estamos sirviendo para algo, porque había mucha gente que decía, joder, como es algo bonito, ¿no? Me habéis cambiado la vida, no sé. Pero bueno, sobre todo lo importante es que fuera el evento que fuera, siempre veíamos la necesidad de hacer una crítica social muy fuerte, ¿no? Tanto también dentro de los canales audiovisuales que teníamos, dentro de redes sociales o lo que sea. Y pues eso, llega un contexto, un momento en el que como la efervescencia social estaba muy alta, el Estado está necesitando un referente como eje del mal. Ante la desaparición de ETA, pues empieza a llegar también la ley Mordaza, empieza a llegar el Código Penal, y sobre todo la redefinición del concepto de terrorismo, ¿no? Pasa de ser como la pertenencia a grupos armados que hacen atentados, que han tenido muertes, a simplemente como el concepto que creo que es cualquier tipo de acción o palabra o lo que sea que ponga en cuestión el orden constitucional o ataque al orden constitucional, básicamente toda crítica social que cuestione el Estado o cuestione cualquier tipo de organización dentro de las instituciones. Entonces, como nosotros entramos dentro de esa categoría, empezamos a ser investigados, al principio sin saberlo, durante un año, y después de ese año, en 4 de noviembre de 2015, somos detenidas, 6 personas, pues bajo el contexto de pertenencia a organización criminal, puesta de explosivos, apología del terrorismo, vamos, eran 4, no, ahora mismo no recuerdo la cuarta, acusaciones muy tochas. Y pues eso, pasamos 3 días detenidos. En principio se decide un poco de quién está en prisión, quién no. Entran 2 personas en prisión. Una sale afortunadamente a los 20 días, y pues otra, que es como la persona a la que más bombo se le ha dado durante este tiempo también, por lo exagerado de su caso, es Nahuel. Pasa a estar preso 1 año y 4 meses. Llegamos a tener el juicio este verano, y pues pasó que la Fiscalía decidió reducir bastante la pena, porque cambió la fiscal, leyó el caso y como que vio que no se sujetaba, quitó la mayoría de las acusaciones, pasando de una pena posible de unos 35 años de cárcel a pasar a ser 2, porque solamente se mantuvo la pena de apología del terrorismo, no, enaltecimiento del terrorismo, perdón. Se nos enjuicia y salimos absueltos.
como pues prácticamente todas las otras operaciones que terminaron teniendo presos en este contexto terminan siendo absueltas, terminan siendo archivadas, básicamente porque ¿tengo que terminar ya? Vale. Porque no se sujetan las teorías policiales, empiezan a tener huecos. Básicamente su interés era como que de alguna manera lo lograron en estos años, el meter un miedo dentro de la población a expresarse, a manifestarse, a grabar, a hacer cualquier tipo de activismo en la calle incluso dentro de casa, ¿no? Ya empezamos a hablar como dentro de la represión misma, no solo de la expresión política, sino también del pensamiento político. Pues eso, al principio, bueno, antes, que se me ha olvidado, antes de que saliéramos absueltos, estos 1 año y 4 meses, Nahuel salió en libertad también. Todas las personas después de la absolución vivimos un proceso como bastante de disociación, como de no sentirnos realmente como que esto estuviera pasando, no sabíamos concebir como realmente éramos libres, como si no hubiera pasado nada básicamente. Y pues lo bueno es que después de todo este tiempo hemos podido asentarnos un poco, hacer como análisis de nuevo y darnos cuenta pues de que de nuevo pues tenemos nuestras capacidades dentro de unos límites, porque sabemos que de alguna manera seguimos siendo vigilados, pues como que podemos seguir haciendo cosas, podemos seguir continuando con nuestra vida personal y política, y también es como un poco de refuerzo, ¿no? Aunque hubiéramos salido presos, ahora pues o sea, como que teníamos ya claro que lo importante no era que nosotros estuviéramos ahí, sino que la gente continuara dentro de sus movimientos de activismo, dentro de sus críticas sociales, y ahora lo tenemos más que claro, ¿no? Porque ahora no solamente queremos que la gente siga con esas líneas, sino queremos nosotros seguir participando, y al final eso es lo que vemos más importante, y de alguna manera lo quiero usar de conclusión. Como que lo más importante es que, más allá de que existe una represión por las ideas, por los mensajes, incluso por las acciones políticas, es muy necesario que sigan habiendo, y que cada vez lo hagamos de una manera más coordinada y más organizada, porque exista realmente una esperanza social. Entonces, pues eso, es un ánimo a que cada quien pues siga con esa línea y nos animemos cada vez más. Y nada, muchas gracias, ya fue todo. Y eso, que si alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya quedado claro, si quieres acercarte y coger el micro. Pues el movimiento Stray Edge como tal, al no ser tampoco un movimiento político, si desde muchos sectores tener unas posturas políticas, hay gente que sí tiene una crítica hacia esto e intenta participar dentro de movimientos, pero como no se podría hablar de un posicionamiento político dentro del Stray Edge hacia las casas de apuestas o hacia el juego en este caso, porque al ser eso, como unas fronteras muy diversas, hay incluso gente Stray Edge que no tiene una postura política clara. Pero por lo menos sí que me atrevo a decir que dentro del espectro político del Street Edge hay mucho porcentaje de estas personas que sí que tienen una crítica, incluso una participación dentro de esta crítica que se está haciendo, ¿no? Y las prácticas de organización en contra de las casas de apuestas, que además están siendo uno de los grandes problemas dentro de los barrios. Sí. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado clara, sugerencia, crítica, insultos no. Con lo que dice la compañera, ¿qué posición tenéis sobre la industria farmacéutica? El uso de antidepresivos, de ansiolíticos, ¿qué diferencia un fármaco de una droga al final? Por ejemplo, ¿y qué pasaría con el uso medicinal de la marihuana, con el uso medicinal del LSD en algunas enfermedades mentales?
¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues es un tema peliagudo, ¿no? O sea, o sea, pongo a repetir la base, no hay una posición común, pero al igual que, por ejemplo, hay posturas que no están encontradas, hay crítica desde el straight edge al uso de fármacos, a tal, pero hay debate. Hay muchas personas que vemos que se queda un poco corto al no analizar que no se está teniendo en cuenta la situación de esas personas. No sé, o sea, no es el tener un trastorno mental, un desorden, o como le queramos llamar, no es algo como simplemente que te apetezca beber. O sea, no es una apetencia personal, es una circunstancia a la que te ves abocada y muchas veces con un gran sufrimiento de por medio. O sea, que hablar de una manera tan sencilla de como que está mal consumir fármacos de por sí, o sea, me parece demasiado arriesgado, incluso criticable. Y por eso yo, o sea, dentro de lo que pueda participar dentro de núcleos, yo sí como que entiendo que la gente use fármacos. Y, o sea, yo creo que si yo mismo en una situación así me hubiera envuelto, también a lo mejor los usaría. O sea, el uso, por ejemplo, de la marihuana, el LSD, o sea, también la problemática es que muchas personas usan ese argumento para decir directamente, pues entonces como se usa para fines medicinales, pues el LSD de la marihuana es buena. O sea, tienen unos perjuicios, tienen unos beneficios, no se puede decir es el demonio, ¿no? Pero tampoco puede decirse ahora de repente es la salvación o te va a curar el cáncer, ¿no? O sea, también hay que ser como analíticos y críticos con estas posturas, ¿no? Que buscan decir que de repente las drogas son buenas, que es criticable. A ver, cuando estamos hablando de medicamentos recetados, yo creo que debería ser muy, muy necesario meter dentro el análisis de que ya de por sí los psiquiatras actualmente recetan muy, muy, muy fácilmente antidepresivos, ansiolíticos, sí, antiepilépticos, etcétera, etcétera. Los recetan sin ni siquiera tener un diagnóstico a largo plazo, con meses. Entonces, es que debería yo, en este movimiento que me estás presentando, debería ser muy necesario tener contactos en el ámbito sanitario, en el ámbito de hacer encuestas, hacer estadísticas sobre qué pacientes necesitan realmente esas medicinas, que realmente hasta qué punto es efecto placebo, que te estás autoincitando, no sé cómo decirlo técnicamente, pero eso más que nada. Y lo de el LSD no lo he escuchado en mi vida, lo de la marihuana sí, en Estados Unidos simplemente, y lo considero simplemente algo muy excepcional para casos en los que se sufre de un nivel de dolor físico extremo, personas con cáncer, personas, yo qué sé, ahora no me vienen, perdón por los nervios. El caso es que el LSD ya lo veo una absoluta locura recetarlo. Es una absoluta locura porque no te sirve absolutamente de nada respecto al dolor físico, porque te está ya de por sí causando algo a largo plazo, algo negativo a largo plazo, porque no estamos hablando de una droga simple, estamos hablando ya de algo que te hace alucinar, de algo que es extraordinario. Sí. Perdón, si no se me oye. Sí. Y eso, básicamente, que sí, te recomendaría un montón eso, contactar con personas que están estudiando medicina, psicología, incluso sociología, para estas cosas, y perfecto en eso, y ya está. Sí, es muy interesante como tener en cuenta todas esas aportaciones y vamos, al final
para generar una visión cada vez más profunda del tema, ¿no? Y sobre todo, me gustaría remarcar lo que has dicho de que cada vez se recetan más fácilmente todos estos fármacos de una manera exacerbada, incluso a veces exagerada, como que también está ahí el problema de que todos los problemas personales que llevan la gente se enfocan desde un punto de vista individual, nunca desde un punto de vista social, y no se busca trabajar la sociedad, no se busca mejorar la sociedad, y por lo menos desde ese punto de vista de straight edge político dentro de la gente, sí que como encontramos esa necesidad, no solamente pues eso, trabajar con los problemas personales que tengamos, sino intentar que la sociedad cada vez sea mejor para los individuos para que surgen menos estos problemas, ¿no? Ya. Sí. Claro. Sí, sí. Si nos hemos pasado ya de tiempo o... Vale, pues... No os preocupéis. Si queréis, luego podemos hablar así más en petit comité, las personas que tengan algo ahí que se les haya quedado. Y nada, que eso, muchas gracias otra vez.